Mi madre gritó en el tribunal: «Es una sucia ladrona», pero mantuve la calma hasta que el juez leyó una sola línea del expediente. Mi madre no solo me acusó, lo interpretó. Ya estábamos sentadas cuando se levantó tan rápido que las patas de su silla chirriaron por el suelo de la sala. El sonido cortó el murmullo bajo de la gente que esperaba que llamaran sus nombres, las cabezas se giraron antes incluso de que ella abriera la boca. Ella me señaló directamente como si fuera una extraña a la que hubiera atrapado en cámara. «Es una sucia ladrona». «Revisen sus cuentas», gritó. «Revisen todo lo que ha tocado». La palabra ladrona golpeó la habitación como un objeto arrojado. Se podía sentir cómo aterrizaba. Mi estómago se tensó, pero no me moví. No me inmuté. No le di la satisfacción de verme luchar para parecer inocente. Al otro lado del pasillo, mi hermana estaba sentada con los brazos cruzados y esa sonrisita familiar. Como si ya hubiera visto los créditos finales. Había venido vestida como si asistiera a una gala benéfica, no a una audiencia sobre presunto fraude. Cabello perfecto, postura perfecta, certeza perfecta. El abogado de mi madre, un hombre mayor con una carpeta gruesa y una corbata de seda, se puso de pie con calma como si todo esto fuera solo un trámite. Deslizó una pila de papeles sobre la mesa frente a él y asintió al juez como si estuviera entregando el clavo final. «Su señoría», dijo, suave como el mármol pulido. «Este es un asunto sencillo. La hija de mi cliente ha estado desviando fondos y ocultando activos. Solicitamos una orden inmediata para una revisión financiera completa y la congelación de cuentas para evitar una mayor disipación». Congelación de cuentas. No solo querían avergonzarme. Querían dejarme fuera de mi propia vida y llamarlo justicia. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, mis uñas presionando ligeramente mi palma, no lo suficiente para dejar una marca, solo lo suficiente para mantener mi cuerpo conectado a tierra. Podía sentir los ojos sobre mí, curiosos, juiciosos, hambrientos. En la primera fila, la amiga de la iglesia de mi madre se inclinó hacia adelante, con los labios fruncidos como si ya estuviera decidiendo qué le diría a la gente después. 2 filas detrás de ella, alguien susurró el nombre de mi madre como si fuera un titular. El juez no reaccionó al drama. Era el tipo de juez que parecía haber visto todas las emociones humanas y había dejado de impresionarse por cualquiera de ellas. Cabello plateado, ojos cansados, voz mesurada cuando hablaba. Levantó una mano. «Señora», le dijo a mi madre, no sin amabilidad, «siéntese». Mi madre se sentó, todavía respirando con dificultad, todavía vibrando con una ira que había ensayado en el espejo. Me miró como si quisiera que suplicara. No lo hice. El juez bajó la vista hacia el expediente. No se apresuró. Leyó la primera página, luego la siguiente, como si los gritos de mi madre no hubieran ocurrido en absoluto. Esa lectura tranquila y lenta se sentía más fuerte que su voz. Mi abogado se inclinó hacia mí y murmuró: «Quédate exactamente así». Asentí una vez sin mirarlo. El juez continuó hojeando la pila. Cada página que pasaba se sentía como un metrónomo, contando hacia algo. El abogado de mi madre estaba de pie con las manos descansando ligeramente sobre la mesa, confiado, esperando su señal para acabar conmigo con una frase limpia. No vine a esto a ciegas. Sabía lo que intentaban hacer. Mi madre había pasado años construyendo una versión de mí que pudiera vender a la gente. La hija desagradecida, la fría, la que se cree mejor que la familia. No importaba que yo hubiera ayudado con las facturas del hospital de mi padre cuando mi hermana no pudo. No importaba que hubiera asumido responsabilidades que mi madre se negaba a reconocer. La historia siempre necesitaba un villano. Y cuando las historias son desafiadas, mi madre no las ajusta. Ella las intensifica. Sentí mi teléfono vibrando en mi bolso. Probablemente otro mensaje de mi hermana o de mi tía o de alguien que había sido precargado con el guión. «¿Por qué le haces esto a tu madre?» Pero no lo revisé. No en el tribunal. No donde mi reacción pudiera ser grabada y reproducida. El juez finalmente levantó la vista. «Señorita Weller», dijo, dirigiéndose a mí. Mi corazón latió una vez, fuerte, controlado. «Sí, su señoría», dije. Golpeó los papeles ligeramente con su bolígrafo.
Usted declara que estas acusaciones son falsas. Sí, dije simplemente. Mi madre exhaló una risa que no era de alegría. Era veneno con sonido. Por supuesto que dice eso, murmuró lo suficientemente alto para que la gente la oyera. Es una mentirosa. La sonrisa de mi hermana se ensanchó. Como si le encantara escucharlo. El juez no las miró. Me miró a mí. ¿Tiene abogado?, preguntó. Sí, dije. Y mi abogado se puso de pie. Su señoría, dijo mi abogado. Negamos las acusaciones en su totalidad. También solicitamos que el tribunal tome nota de las inconsistencias documentales en la presentación de la demandante y el rastro de auditoría del banco que ya se ha obtenido mediante solicitud legal. Las palabras rastro de auditoría cambiaron el aire. No mucho, solo lo suficiente. La sonrisa del abogado de mi madre se tensó como si alguien hubiera golpeado una grieta en su vaso. El juez volvió a bajar la vista y pasó a una sección más profunda del paquete. Leyó de nuevo, más lento ahora, más concentrado, como si hubiera llegado a la parte donde los hechos comienzan a importar más que el volumen. Mi madre se movió en su asiento. La sonrisa de mi hermana no se movió, pero sus ojos sí. Seguían la pluma del juez. Yo seguía las páginas. Entonces el abogado de mi madre habló de nuevo, tratando de mantener el control de la narrativa. Su señoría, la demandante es una mujer mayor con ingresos fijos. Ella confió a su hija el acceso financiero por conveniencia. La demandada abusó de ese acceso y ha estado moviendo dinero a través de múltiples cuentas. Estamos pidiendo un alivio inmediato antes de que pueda ocultarlo más. Mayor, ingresos fijos, conveniencia. A mi madre le encantaban las palabras que la hacían sonar indefensa. Las usaba como armas porque la gente se apresuraba a proteger lo que parece frágil. No discutí los adjetivos. No dije que eso no era cierto. No enumeré mis recibos en voz alta como una persona desesperada. Esperé porque sabía algo que el abogado de mi madre no sabía. El juez no estaba solo leyendo acusaciones. Estaba leyendo los adjuntos. Y a los adjuntos no les importa la actuación. El juez pasó otra página. Su bolígrafo se movió a lo largo de una línea, luego se detuvo. No se detuvo como alguien que hace una pausa para pensar. Se detuvo como alguien que acaba de ver un clavo sobresaliendo de una tabla del suelo. La sala del tribunal cayó en un tipo diferente de silencio. Incluso mi madre pareció sentirlo. Contuvo la respiración, luego miró a su abogado, luego de nuevo al juez. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Golpeó la misma línea con la punta de su bolígrafo dos veces, como confirmando que era real. Luego levantó la vista y dijo, «Consejero». El abogado de mi madre dio un paso adelante, todavía tratando de parecer confiado. «Sí, su señoría». Los ojos del juez no se suavizaron. «Tengo una pregunta sobre esta presentación», dijo, golpeando esa línea de nuevo. Específicamente, esta sección. La sonrisa de mi hermana finalmente se crispó. Y la mirada del juez se movió a través de la habitación, lenta, deliberada, y aterrizó en mi madre. Mi madre parpadeó 2 veces como si el mundo hubiera dado un paso que ella no autorizó. El juez bajó los ojos de nuevo a la página y leyó una línea en voz alta. Era corta. Era limpia. Era el tipo de oración que no suena dramática hasta que te das cuenta de que lo cambia todo. El aire salió de la habitación de todos modos. El rostro de mi madre palideció tan rápidamente que parecía que alguien le hubiera drenado el color de un tirón. Y la sonrisa de mi hermana desapareció como si nunca hubiera estado allí. Por un segundo, nadie se movió. La boca de mi madre permaneció ligeramente abierta como si su propio aliento la hubiera traicionado. La mano de su abogado se tensó en el borde de su mesa, los nudillos blanqueándose, la confianza en su postura pareciendo de repente escenificada. El juez no se repitió. No necesitaba hacerlo. Golpeó la línea de nuevo, lento, luego la leyó una vez más con el mismo tono plano que usarías para leer una señal de tráfico. Retiro solicitado en persona por la demandante. Identificación verificada en la sucursal. Mi madre parpadeó con fuerza. 1, 2 veces.
Luego sus ojos brillaron hacia mi hermana como si pudiera subcontratar el pánico. La sonrisa de mi hermana no solo desapareció esta vez. Colapsó. El abogado de mi madre se aclaró la garganta. Su señoría, dijo rápidamente. Eso parece ser una anotación bancaria. Puede ser. El juez levantó una mano. Consejero, dijo, tranquilo y cansado. Es su prueba. Silencio de nuevo. Uno limpio. Porque eso es lo que mata una actuación. Cuando la persona en el escenario se da cuenta de que los accesorios apuntan en la dirección equivocada. La voz de mi madre salió fina y demasiado alta. Eso no es lo que significa, espetó. Lo están tergiversando. El juez no la miró a ella. Miró a su abogado. Si la demandante alega que la demandada robó fondos, ¿por qué hay un adjunto que indica que la propia demandante solicitó el retiro en persona? El abogado de mi madre abrió la boca, luego la cerró. Miró hacia abajo a la pila como si la estuviera viendo por primera vez. No hablé. Dejé que luchara dentro de su propia presentación. Mi abogado se puso de pie, suave y mesurado. Su señoría, si me permite, dijo. Esa línea es la razón por la que nos oponemos a cualquier congelación de emergencia. La narrativa de la demandante no coincide con el historial de acceso objetivo. Los ojos del juez se dirigieron a mi abogado. ¿Qué historial de acceso?, preguntó. Mi abogado deslizó un paquete delgado hacia adelante, tranquilo, organizado, etiquetado, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Registro de acceso bancario y resumen de verificación de cajero, dijo, obtenido legalmente a través del Departamento de Registros del banco con la autorización y el número de caso adecuados. Muestra cuándo se eliminó el acceso de mi cliente y quién realizó los retiros disputados. El abogado de mi madre interrumpió rápido, con la voz más aguda ahora. Objeción, su señoría. Esto no está autenticado. El juez levantó una mano de nuevo. Este es un procedimiento civil, dijo. No lo estoy admitiendo como prueba final hoy, pero estoy considerando si hay una base para un alivio de emergencia. Volvió a mirar la línea que había leído en voz alta. Luego me miró a mí. Señorita Weller, dijo, tomó dinero de la cuenta de su madre. No, su señoría, dije simplemente, y no tenía acceso cuando ocurrieron los retiros. Mi madre hizo un sonido, mitad risa, mitad ahogo. ¿Mentirosa?, siseó. El juez no reaccionó. Se volvió hacia mi madre. Señora, dijo uniformemente. Entiende que si presentó acusaciones juradas que son a sabiendas falsas, eso tiene consecuencias. El rostro de mi madre se volvió un tono más claro. Solo quiero que me devuelvan mi dinero, dijo, con la voz temblorosa ahora, tratando de cambiar al papel de víctima. Ella siempre ha sido fría. Cree que es más inteligente que todos. Esa palabra de nuevo. Fría. Le encantaba porque hace que la gente asuma lo peor. Mi abogado no discutió sus adjetivos. Discutió la mecánica. Su señoría, dijo. La demandante le pide que congele las cuentas de mi cliente basándose en una historia. Pero la propia anotación del banco en su prueba indica que la demandante apareció en persona y completó un retiro con identificación verificada. Eso no es un robo remoto. Eso es una transacción en cajero. La pluma del juez golpeó una vez en el estrado. Luego hizo algo que cambió todo el lenguaje corporal de mi madre. Pidió lo único de lo que ella no podía salir actuando. Consejero, le dijo al abogado de mi madre. Traiga a la demandante al estrado. Mi madre se puso rígida como si la hubiera agarrado un cable. Caminó hacia adelante con demasiado cuidado, tratando de parecer digna mientras sus ojos seguían moviéndose rápidamente. Mi hermana permaneció sentada, de repente muy interesada en sus propias uñas. El juez se inclinó ligeramente hacia abajo y habló en voz baja, pero se escuchó. Señora, dijo, voy a preguntarle directamente. ¿Fue a su sucursal bancaria y solicitó un retiro en la fecha indicada en su prueba? Los labios de mi madre se separaron. Su mirada volvió a dirigirse a su abogado. Él no la ayudó. No podía. No recuerdo, dijo,
Y la mentira sonó diferente en una sala de tribunal. Más pequeña, barata. El juez no levantó la voz. Su presentación solicita alivio inmediato porque afirma que su hija está disipando activos, dijo. Sin embargo, su propio adjunto sugiere que retiró fondos en persona. No recordar no es una respuesta. Los ojos de mi madre brillaron con ira, luego miedo, luego algo parecido al cálculo. Ella me obligó a hacerlo, soltó de repente. Me presionó. Es manipuladora. Me dijo que firmar. Sentí que mi estómago se tensaba, pero mi cara permaneció inmóvil. Porque ahí estaba, el cambio de estrategia. Si no podía negar la acción, la reformularía como coerción. Mi abogado no se inmutó. Su señoría, dijo, si la demandante ahora alega coerción, necesitaremos la vigilancia de la sucursal, las notas del cajero y el escaneo de verificación de identificación. Esos son objetivos. El juez asintió lentamente. Eso parece apropiado, dijo. Luego miró al abogado de mi madre. Deniego la congelación de emergencia hoy, dijo. No hay una base creíble para ello en este registro. Mi madre inhaló bruscamente como si la hubieran abofeteado. El juez continuó, ordeno a ambas partes que preserven todos los registros financieros, comunicaciones y dispositivos relevantes para estas acusaciones. También ordeno una citación limitada al banco para los registros de transacciones. Cambios de acceso y cualquier registro de verificación de identidad para los retiros disputados. El abogado de mi madre trató de recuperarse. Su señoría, mi cliente tiene miedo de que la demandada mueva fondos. El juez lo interrumpió. Su cliente es quien vino al tribunal pidiendo una orden de emergencia mientras presentaba una prueba que socava su reclamo, dijo, mirándolo todavía con calma. Eso me preocupa. Hizo una pausa, con los ojos en los papeles de nuevo, luego agregó, y estoy programando una audiencia probatoria rápidamente. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe ante eso porque sabía lo que significaba una audiencia probatoria. Significaba que el banco hablaría, los registros hablarían, la cámara hablaría, y no quedaría lugar para una sonrisa burlona. Mientras recogíamos nuestras cosas, mi madre se quedó allí en el estrado, respirando demasiado rápido, tratando de aferrarse a algún fragmento de control. Su abogado le susurraba al oído, frenético ahora. Mi hermana me miraba como si quisiera arrancar la calma de mi cara. En el pasillo exterior, las luces fluorescentes hacían que todos parecieran enfermos. Mi madre siseó mi nombre como una amenaza. ¿Crees que ganaste?, susurró. ¿Crees que el juez te salvó? No lo hizo. No respondí. Observé sus ojos. Observé sus manos. Y observé la forma en que seguía tocando su bolso como si hubiera algo dentro que quería agarrar. Mi hermana se acercó más, con la voz baja y aguda. Estás tan orgullosa de tu papeleo, murmuró. Veamos qué tan tranquila estás cuando tus cuentas dejen de funcionar. No parpadeé. ¿Qué hiciste?, pregunté. Ella sonrió sin calidez. Llamé a tu banco antes del tribunal, dijo. Les dije que estabas vaciando el dinero de mamá. Les dije que eras inestable. Les dije que te congelaran antes de que pudieras huir. Mi garganta se tensó, pero mi voz se mantuvo plana. ¿Y pusiste eso por escrito? La sonrisa de mi hermana se crispó. No importa, dijo. Entonces mi teléfono vibró en mi bolso. No una llamada, una notificación push. Lo saqué, lo desbloqueé y vi una línea roja en mi aplicación bancaria. Acceso restringido. Por favor, contacte a su institución financiera. Mi madre exhaló una risa suave y satisfecha detrás de mí, como si acabara de escuchar el veredicto que quería. Y luego mi abogado se inclinó cerca de mi oído y dijo una frase que hizo que mi estómago cayera por una razón diferente. No solo te congelaron a ti, susurró. Congelaron la cuenta vinculada a tu nómina. Llamé al banco desde los escalones del juzgado. No para suplicar, no para explicar mis sentimientos, para obtener el código de restricción, la marca de tiempo y el nombre de la persona que presionó el botón. La voz automatizada seguía diciéndome que mi llamada era importante.
Mientras mi madre y mi hermana estaban a unos metros de distancia en el estacionamiento iluminado por el sol, mirándome como si ya hubieran decidido cómo iría el resto de mi día. Cuando la línea de fraude finalmente respondió, dije, mis cuentas muestran acceso restringido. ¿Necesito saber qué tipo de restricción y quién la solicitó? El tono del agente se mantuvo corporativo. Por razones de seguridad, no podemos revelar esa información. No le pido que revele información privada, interrumpí con calma. Le pregunto qué dice su sistema. Tipo de restricción, hora en que se colocó y si fue activada por un informe o una señal interna. Una pausa escribiendo. Luego la voz del agente cambió ligeramente, más cuidadosa. Es una retención de protección, dijo. Informe de posible explotación financiera. Afecta su perfil y cualquier depósito vinculado. Depósitos vinculados. Mi garganta se tensó, pero mantuve mi voz uniforme. Eso incluye la nómina, dije. Sí, respondió ella. Lo siento. La retención está diseñada para evitar el movimiento hasta la verificación. ¿Verificación de qué?, pregunté. Identidad y autorización, dijo. Debe ir a una sucursal con identificación. Pida hablar con un gerente de sucursal y dígales que contacten a nuestro equipo de riesgo. ¿Qué sucursal la colocó?, pregunté. Otra pausa. Más escritura. El informe fue recibido por nuestro centro de llamadas, dijo. La retención fue colocada por operaciones de riesgo. Está centralizado. Centralizado significaba que había un registro. Los registros significaban marcas de tiempo. Terminé la llamada, tomé una respiración lenta y caminé hacia mi auto sin mirar atrás a la cara de mi madre. No le iba a dar la satisfacción de verme reaccionar en el estacionamiento como si hubiera ganado algo justo. En el camino, mi hermana me envió un mensaje de texto de una sola línea. Todavía callada. No respondí. No necesitaba hacerlo porque el silencio no era rendición. El silencio era yo manteniendo mis manos firmes mientras construía un caso a su alrededor. En la sucursal, el vestíbulo estaba brillante y frío. La gente estaba sentada en sillas mirando sus teléfonos, fingiendo que su dinero no estaba a un clic de desaparecer. Caminé directamente al mostrador principal y dije, necesito un gerente. Mi acceso está restringido bajo una retención de protección y está afectando la nómina. Los ojos del cajero se levantaron, luego se suavizaron en esa seriedad practicada. Un momento, dijo. Unos minutos más tarde, un hombre con traje gris se presentó como Travis Bennett, gerente de la sucursal. No sonrió. No bromeó. Me llevó a una pequeña oficina con una pared de vidrio y se sentó frente a mí como si estuviera a punto de realizar una cirugía. Identificación, dijo suavemente. Se la entregué. La escaneó, hizo clic en las pantallas y su postura cambió en el momento en que vio todos los detalles. Está bien, dijo en voz baja. Esta es una restricción de riesgo vinculada a un informe de explotación financiera de personas mayores. No parpadeé. Mi madre lo presentó, dije. Travis levantó la vista. Eso es posible, dijo con cuidado. No tratamos ningún informe como verdad. Lo tratamos como un disparador para verificar. Entonces verifique, respondí. Y mientras lo hace, quiero saber quién llamó y a qué hora. Él vaciló. No revelamos a los denunciantes. No le estoy pidiendo que revele, repetí con calma. Le estoy pidiendo que lea lo que hay en su campo de notas. Si su sistema incluye un nombre o número de quien llama, eso es parte del registro. Travis miró la pantalla durante un largo momento. Luego hizo clic en una pestaña que parecía tener demasiadas casillas pequeñas y demasiada responsabilidad. Se desplazó una vez. Luego se quedó quieto. No dramático, no sorprendido, simplemente quieto. Señora, dijo, con la voz más baja ahora. El informe llegó esta mañana. ¿A qué hora?, pregunté. Él lo leyó. 8:51. Asentí una vez. ¿Y la persona que llamó? Travis no respondió de inmediato. Hizo clic en otro campo. Su mandíbula se tensó ligeramente mientras leía. Luego me miró y preguntó, ¿tiene una hermana?
Mi pulso golpeó una vez fuerte, luego se estabilizó. Sí, dije. ¿Por qué? Travis giró el monitor unos centímetros para que pudiera ver una línea en las notas. La persona que llamó se identificó como Taran Weller, hermana del titular de la cuenta. La oración no gritaba, no acusaba, simplemente existía. Mantuve mi voz nivelada. ¿Puede sacar la grabación?, pregunté. Travis asintió lentamente. Podemos solicitar la grabación de la llamada internamente, dijo. Pero también puedo leerle lo que se documentó. Léalo, dije. Hojeó las notas y su voz se aplanó en puro procedimiento. La persona que llama alega transferencias no autorizadas. Afirma que usted está robando a su madre, solicita restricción inmediata antes de que ella vacíe todo y huya, leyó. Luego hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Y la persona que llamó intentó agregarse como contacto autorizado para verificación. Lo miré fijamente. Ella trató de adjuntarse a mi perfil mientras me acusaba, dije. Travis asintió una vez. Sí, dijo. Y eso es preocupante. Tragué saliva lentamente. Quiero que eso quede anotado, dije. Y quiero una impresión de este registro. Podemos darle una referencia de caso y un resumen, dijo. Pero notas internas completas no. Entonces deme el resumen, respondí. Y quiero que se incluya la marca de tiempo exacta y el nombre de la persona que llamó. Travis hizo clic de nuevo, luego dijo, problema. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Señaló una línea de estado. La retención afecta sus depósitos entrantes, dijo. Su nómina puede ser rechazada o quedar pendiente de revisión. No puedo permitir eso, dije en voz baja. Mi empleador lo verá como una señal de alerta. Travis asintió y por primera vez su expresión parecía casi comprensiva. Entiendo, dijo. Esto es lo que puedo hacer hoy. Puedo verificar su identidad en persona y escalar a operaciones de riesgo para una liberación urgente dado el contexto judicial. Contexto judicial, repetí. Deslicé el aviso de audiencia de mi carpeta. Título del caso, número de expediente, el nombre de mi madre como demandante. Travis lo leyó y sus ojos se tensaron de nuevo. Su madre presentó una demanda contra usted, dijo. Sí, respondí. Gritó que yo era una ladrona en el tribunal esta mañana. Luego mi hermana llamó a su línea de fraude. Travis exhaló lentamente. Está bien, dijo, ese patrón importa. Escribió, adjuntó mi verificación de identidad, adjuntó el documento judicial e hizo clic en un botón etiquetado como escalar. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Riesgo lo revisará, dijo. Pero puede tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No me dio un número. Me dio una verdad. No minutos, dijo. Me puse de pie. Entonces necesito documentación de mi empleador, dije. Algo que diga que esta es una restricción disputada provocada por un informe de terceros. Travis asintió. Puedo darle una carta del gerente indicando que hay una restricción temporal bajo revisión y que usted se presentó en persona para verificar su identidad. Dijo. Hágalo, dije. La imprimió en papel con membrete y la selló. El sello golpeó la página como una pequeña promesa. Salí de la sucursal y conduje directamente a mi oficina. Ni siquiera llegué a mi escritorio. Recursos Humanos estaba esperando en la entrada como si hubieran estado parados allí por un tiempo, fingiendo que era una coincidencia. Una mujer con un blazer negro y una insignia de visitante en la solapa dio un paso hacia mí. ¿Naomi?, preguntó. Sí, dije. Soy Amanda de Recursos Humanos, dijo. ¿Puedes venir conmigo un momento? Mi estómago se tensó de nuevo, pero mi postura se mantuvo tranquila. No dejé que mis compañeros de trabajo vieran miedo. El miedo se convierte en chisme antes de convertirse en apoyo. Dentro de una pequeña sala de conferencias, mi gerente estaba sentado con las manos cruzadas y el rostro tenso. Un especialista en nóminas estaba sentado a su lado, con la computadora portátil abierta. Amanda habló suavemente, lo que siempre significa que viene algo agudo.
Intentamos procesar tu depósito directo esta mañana, dijo. Fue devuelto como restringido. Devuelto. Los ojos de mi gerente se quedaron en los míos como si estuviera tratando de decidir si me había juzgado mal como persona. ¿Está pasando algo?, preguntó. Coloqué la carta sellada de Travis sobre la mesa. Sí, dije uniformemente. Un informe malicioso fue presentado en mi contra por mi familia inmediatamente después de una audiencia judicial esta mañana. El banco colocó una retención temporal. Verifiqué en persona y lo escalaron. Amanda leyó la carta. Su expresión cambió ligeramente, más profesional, menos sospechosa. Está bien, dijo. Podemos emitir un cheque en papel para este ciclo si es necesario. El alivio aflojó mi pecho por una fracción. Entonces el especialista en nóminas se aclaró la garganta. Hay otro problema, dijo, con los ojos en su pantalla. No me moví. ¿Qué problema?, pregunté. Giró la computadora portátil ligeramente para que pudiera ver un documento adjunto en su bandeja de entrada de nómina. No el contenido completo, solo el diseño del encabezado y un bloque de firma. Llegó una orden de embargo de salario, dijo en voz baja. Dice que está vinculada a un presunto robo y exige que retengamos su salario. Mi sangre se heló. La voz de Amanda se agudizó. No la hemos procesado, dijo rápidamente. Porque parece incorrecta. Sin sello de caso adecuado. El formato no coincide con lo que recibimos normalmente. Me incliné ligeramente hacia adelante, todavía controlada. ¿Cuándo llegó?, pregunté. El especialista en nóminas hizo clic en los detalles del correo electrónico. Esta mañana, dijo. 9:07. Remitente, dije. Tragó saliva y leyó el nombre en la pantalla. Vino de la oficina del abogado de su madre. La habitación se quedó en silencio, densa y atónita. El rostro de mi gerente se tensó con incredulidad. ¿Enviaron esto a tu empleador?, preguntó. Miré el encabezado y sentí que algo frío se asentaba detrás de mis costillas. Porque congelar mi acceso bancario era una cosa. Tratar de embargar mi salario era algo completamente diferente. Y si estaban dispuestos a enviar documentos judiciales falsificados a recursos humanos, significaba que no solo estaban tratando de ganar, estaban tratando de arruinarme de una manera que me seguiría mucho después de que terminara la audiencia. Miré a Amanda y dije una frase tranquila. Reenvíame eso, dije, con los encabezados completos del correo electrónico. Y fue entonces cuando Amanda se inclinó con voz baja y dijo, hay una línea en esta orden que no solo parece incorrecta. Señaló el bloque de firma, luego el número de caso. Hace referencia a un caso que no existe, susurró. Y está firmado por un juez que se retiró hace años. Amanda no tuvo que decir la palabra falsificación en voz alta. En el momento en que susurró que la orden citaba un caso que no existía y llevaba el nombre de un juez que se había retirado hace años, mi cuerpo se enfrió de una manera limpia y práctica. Como si el miedo finalmente hubiera decidido convertirse en concentración. Reenvíalo, dije de nuevo, tranquila. Con los encabezados sin procesar, no la captura de pantalla, el mensaje original. El especialista en nóminas vaciló. Por lo general no lo hacemos. Está a punto de convertirse en evidencia, respondí. Y si alguien se está haciendo pasar por un tribunal para interferir con mi salario, necesito el rastro técnico ahora. Amanda asintió una vez y se volvió hacia él. Hazlo, dijo. 2 minutos después, el correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada con los datos del encabezado adjuntos. A primera vista parecía una tontería. Líneas de información de enrutamiento, marcas de tiempo, nombres de servidores. Pero ya no estaba sola. Nuestro líder de seguridad de ti, Jordan, intervino después de que Amanda lo llamara. Era el tipo de persona a la que no le importaba el drama, solo lo que hacían los paquetes y de dónde venían. Jordan escaneó los encabezados una vez, luego se inclinó más cerca, bajando la voz. Esto no es de un tribunal, dijo. Y tampoco es de un servidor de bufete de abogados real. El rostro de Amanda se tensó. Pero muestra su nombre. El nombre para mostrar no significa nada, dijo Jordan, ya desplazándose. Mira aquí.
Señaló un campo y lo leyó en voz alta. La ruta de retorno no coincide con la dirección del remitente. SPF falló. Kim no firmado. Se desplazó de nuevo y luego se detuvo. Aquí, dijo. IP de origen. Mi pulso golpeó una vez. ¿Qué muestra?, pregunté. Jordan me miró. Internet residencial, dijo. No un bufete de abogados, no un juzgado. Una conexión doméstica. La boca de Amanda se tensó. ¿Puedes geolocalizarla? Jordan asintió. Aproximadamente, dijo. Escribió rápidamente, luego giró la pantalla ligeramente. La ubicación no era exacta, pero estaba lo suficientemente cerca como para que mi estómago se tensara. Mapeaba la misma ciudad donde vivía mi madre. No sonreí. No reaccioné. Solo asentí una vez como si lo esperara porque lo hacía. Las personas como mi madre no subcontratan la crueldad, la delegan. Le envié un mensaje de texto a mi abogado con una frase. Tengo encabezados sin procesar que muestran que el correo electrónico de embargo de salario provino de una IP residencial en la ciudad de mi mamá. El juez en él está retirado. Respondió de inmediato, no borres nada. Reenvía todo. Reúnete conmigo ahora. Salí de esa sala de conferencias con la espalda recta y la cara neutral como si acabara de terminar una reunión normal de recursos humanos. Mi gerente me vio irme con una expresión atónita y pude sentir la pregunta detrás de sus ojos. ¿Quién le hace esto a su propia hija? No le di un discurso. Le di un plan. Nómina puede emitir un cheque en papel, dije uniformemente. Esto se está manejando. Si alguien los contacta de nuevo, no respondan. Reenvíenlo a recursos humanos. Asintió, ya en movimiento. Lo marcaremos, dijo. Y Naomi, lo siento. No dije que estaba bien porque no lo estaba. En mi auto, llamé al gerente de la sucursal bancaria, Travis Bennett, y fui breve. Travis, dije, necesito que se solicite la grabación de la llamada inmediatamente. La restricción fue activada por mi hermana a las 8:51. Tengo pruebas de que mi familia está escalando a fraude documental. Su tono se tensó. Ya hemos escalado a riesgo, dijo. Pero puedo agregar urgencia. Agréguela, dije. Y ponga esto en sus notas de archivo. Intentaron enviar una orden de embargo falsa a mi empleador. Hubo una pausa. Luego, entendido, dijo. Eso cambia como riesgo ve la intención. ¿Intención? Eso es lo que mi madre nunca entendió. Ella pensaba que si se sentía justificada, sus acciones se volverían legales. Pero los bancos, los tribunales y los empleadores no funcionan con sentimientos. Funcionan con registros. Y en la oficina de mi abogado, no ofreció café. No preguntó cómo estaba. Simplemente tomó mi teléfono, abrió los encabezados del correo electrónico y se quedó muy quieto. Está bien, dijo en voz baja. Esto es grande. Sacó el expediente judicial en su computadora y escribió el número de caso de la orden falsa. ¿Nada? Lo escribió de nuevo. Todavía nada. Luego buscó el nombre del juez. Se retiró hace 8 años, dijo mi abogado, con voz plana. Él no firma nada ahora. Me senté, con las manos cruzadas, manteniendo mi respiración lenta. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Mi abogado levantó la vista. Volvemos al tribunal, dijo. ¿Hoy? Moción de emergencia. ¿Para qué?, pregunté. Para una orden de protección contra el acoso y la interferencia, dijo. Para sanciones. Para una orden de preservación de dispositivos y para remisión porque hacerse pasar por una orden judicial no es una táctica civil. Es criminal. Criminal. La palabra se quedó en el aire como un peso cayendo. Mi abogado imprimió una moción rápido, adjuntó pruebas y etiquetó todo de una manera que hacía que la verdad pareciera limpia e innegable. Marca de tiempo de restricción bancaria, carta de la sucursal,
confirmación de recursos humanos del correo electrónico de salario, encabezados sin procesar, resumen de geolocalización, búsqueda de expediente que muestra que el número de caso era falso, confirmación de retiro del juez. No agregó adjetivos. Agregó pruebas. 2 horas después, estábamos de vuelta en el juzgado. Pasillo diferente, misma iluminación fluorescente que hace que todos parezcan culpables. Mi madre y mi hermana aún no estaban allí, lo cual no me consoló. Significaba que no sabían que el terreno había cambiado. Presentamos la moción de emergencia y esperamos. Cuando el secretario nos llamó, mi madre ya estaba sentada con su abogado, con la postura rígida y el rostro forzado en la inocencia como si se lo hubiera puesto a propósito. Mi hermana estaba sentada detrás de ella, tratando de parecer aburrida como si no hubiera pasado la mañana presionando botones destinados a arruinar mi vida. Los ojos de mi madre se fijaron en mí y se entrecerraron, furiosa de que hubiera aparecido de nuevo. Con mi calma intacta. El juez entró, tomó asiento e inmediatamente pareció cansado. Luego vio la moción de emergencia encima de su pila. Pasó a la primera prueba, luego a la siguiente, luego se detuvo en la página del encabezado del correo electrónico. Su bolígrafo golpeó una vez. No un golpe de advertencia, un golpe de reconocimiento. Levantó la vista hacia el abogado de mi madre. Consejero, dijo uniformemente. ¿Por qué hay un correo electrónico que pretende ser una orden de embargo de salario enviada al empleador de la demandada con un número de caso que no existe? El abogado de mi madre parpadeó. Su señoría, nosotros no. El juez levantó una mano. No estoy pidiendo un argumento, dijo. Estoy pidiendo una explicación. Mi madre se inclinó hacia adelante demasiado rápido, con voz aguda. Ella se lo está inventando, espetó. Ella siempre. ¿Señora? El juez interrumpió más frío ahora. Guarde silencio. Mi madre se congeló como si no pudiera creer que la palabra se aplicara a ella. El juez pasó una página y leyó en voz alta lentamente desde la impresión del encabezado. IP de origen, dijo, y levantó la vista. Residencial en la misma ciudad que la residencia de la demandante. La postura de mi hermana se crispó. No mucho, solo lo suficiente. Luego el juez leyó una línea más, la que no era dramática hasta que aterrizó. Y la respuesta en este mensaje, continuó, no va a un bufete de abogados en absoluto. Va a una dirección de correo electrónico gratuita. Miró por encima de sus gafas hacia mi madre, luego hacia mi hermana. Lo que significa, dijo, con voz plana, que alguien intentó hacerse pasar por una orden judicial para interferir con los salarios. Eso no es una estrategia de litigio. Eso es fraude. El rostro de mi madre perdió el color tan rápidamente que parecía irreal. Su abogado se puso de pie a medias, con las manos en alto. Su señoría, si alguien falsificó un correo electrónico. El juez levantó el paquete de pruebas. Entonces debería estar igualmente preocupado, dijo. Porque el nombre de su firma está en él. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estoy emitiendo una orden inmediata, dijo. Sin contacto, directo o indirecto, con el empleador, banco o cualquier institución financiera de la demandada pendiente de este caso. Cualquier violación se enfrentará con procedimientos por desacato. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, la boca de mi hermana se tensó, y luego el juez dijo la frase que finalmente hizo que mi madre pareciera entender que había dado un paso hacia el abismo. Pero también remito este asunto a la unidad de fraude del tribunal y al fiscal del distrito para su revisión. Dijo, porque si estas pruebas son precisas, alguien en esta sala ha cometido delitos. La sala del tribunal se quedó tan tranquila que pude escuchar el suave rasguño de las teclas del taquígrafo. Los labios de mi madre se movieron, pero no salió ningún sonido. Los ojos de mi hermana bajaron a su regazo como si pudiera ocultar sus manos. Entonces el juez miró directamente a mi madre y dijo, señora, usted quería que revisara sus cuentas. Ahora vamos a revisar el registro. Todo. El abogado de mi madre se levantó demasiado rápido, con las palmas abiertas como si pudiera frenar físicamente al juez. Su señoría, comenzó, con la voz tensa. Nos oponemos a cualquier remisión basada en... El juez levantó una mano y la sala obedeció.
Siéntese, dijo, no fuerte, solo absoluto. Y mi madre miró al estrado como si lo estuviera viendo por primera vez como algo más que un escenario. Sus ojos estaban muy abiertos, frenéticos, buscando una manera de hacerse la víctima de nuevo. Pero el juez no estaba interesado en sus sentimientos. Estaba interesado en el registro. Se volvió hacia mi abogado. Consejero, dijo, golpeando el paquete de moción de emergencia. Guíeme a través de los hechos más críticos brevemente. Mi abogado se puso de pie y habló como si estuviera leyendo una línea de tiempo tallada en piedra. Su señoría, esta mañana la demandante acusó a mi cliente de robo y solicitó alivio financiero de emergencia. La propia prueba de la demandante contradice el reclamo al notar un retiro en persona por parte de la demandante con verificación de identificación. Dentro de la hora. La hija de la demandante, la hermana de mi cliente, llamó al banco alegando explotación e intentó agregarse como contacto autorizado. Eso activó una restricción de protección que afectó la nómina. Luego, una orden de embargo de salario falsificada fue enviada por correo electrónico al empleador de mi cliente utilizando un número de caso inexistente y el nombre de un juez retirado. Se confirmó que el mensaje falló la autenticación y se originó en una IP residencial en la ciudad de la demandante. El juez asintió lentamente, sus ojos endureciéndose con cada frase como si estuviera encajando las piezas en su lugar. Luego miró al abogado de mi madre. Consejero, dijo, su oficina envía órdenes de embargo de salario a los empleadores por correo electrónico con el nombre de un juez retirado. El abogado de mi madre tragó saliva. No, su señoría, dijo. ¿Su oficina utiliza direcciones de correo electrónico gratuitas?, preguntó el juez, como respuesta para órdenes judiciales. No, dijo el abogado de nuevo, con la voz más pequeña. El juez giró ligeramente el paquete y leyó una línea en voz alta, firme y fría. Responder a Taran Weller @. Los hombros de mi hermana se crisparon. Ese fue el momento. No cuando mi madre gritó. No cuando mi hermana sonrió con burla. No cuando mis cuentas fueron restringidas. Cuando el juez leyó su nombre en voz alta como parte de la cadena de documentos falsificados. El rostro de mi hermana palideció en una ola limpia, como si su cuerpo hubiera decidido dejar de fingir. La cabeza de mi madre se giró hacia ella, con los ojos muy abiertos, puro shock por primera vez, como si no hubiera esperado que su hija favorita fuera la expuesta. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita Weller, dijo, mirando a mi hermana ahora. Póngase de pie. Mi hermana no se movió. Póngase de pie, repitió, más agudo. Se puso de pie lentamente, con la barbilla levantada en un reflejo obstinado, pero sus manos temblaban ligeramente a los costados. La voz del juez se mantuvo uniforme. ¿Niega que esta dirección de correo electrónico le pertenezca? La boca de mi hermana se abrió. Su voz salió fina. Yo. No sé. Alguien podría haber. El juez interrumpió. ¿Niega que sea suyo? Sus ojos se dirigieron a nuestra madre como si le estuviera rogando una señal. Mi madre no le dio una. Porque mi madre finalmente entendió lo que esto significaba. Su historia no solo estaba perdiendo, se estaba convirtiendo en un caso. Mi hermana tragó saliva. Es mío, murmuró. La sala del tribunal aspiró al mismo tiempo. El abogado de mi madre giró la cabeza lentamente como si tampoco pudiera creer que lo estaba escuchando. El juez asintió una vez, luego miró a mi madre. Señora, dijo, usted presentó acusaciones de robo y solicitó intervención de emergencia. Mientras tanto, un correo electrónico que pretendía ser una orden judicial fue enviado al empleador de la demandada y la respuesta se remonta a su otra hija. El rostro de mi madre se torció en indignación, luego en pánico, luego en algo que parecía desesperación. No le dije que hiciera eso, soltó. No lo hice. El juez levantó una mano de nuevo. Eso será para los investigadores, dijo. Se volvió hacia el secretario. Estoy emitiendo una orden de protección, dijo. Sin contacto de terceros, sin interferencia con el empleo, la banca o el crédito. ¿Inmediata? Se volvió hacia los abogados. También ordeno la preservación, continuó.
teléfonos, computadoras portátiles, cuentas de correo electrónico y cualquier dispositivo utilizado para acceder a sistemas bancarios o transmitir documentos. La falta de preservación se tratará como expoliación y desacato. Mi hermana se sentó como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Mi madre permaneció congelada. Entonces el juez dijo la frase que hizo que la habitación se sintiera repentinamente más fría. Estoy remitiendo la orden falsificada y las pruebas asociadas al fiscal del distrito. Dijo, además, ordeno que este asunto se marque por posible perjurio y procesamiento malicioso. Perjurio. Procesamiento malicioso. Esas eran las palabras que mi madre había estado usando como amenazas durante años. Palabras que lanzaba para asustar a la gente. Ahora le pertenecían a ella. El abogado de mi madre lo intentó una última vez, con voz suplicante. Su señoría, mi cliente es una mujer mayor que actúa por miedo. Los ojos del juez no se movieron. Su cliente es una adulta que firmó una presentación jurada, dijo. Y el tribunal no se utilizará como arma para destruir el sustento de alguien. Miró directamente a mi madre y dijo, plano y definitivo, este tribunal no es su escenario. Los labios de mi madre temblaron. Miró alrededor de la sala del tribunal y vio lo que había estado buscando. Testigos, simpatía, apoyo. Pero la gente ya no me miraba como si yo fuera una ladrona. La miraban a ella como si hubiera cruzado una línea que no se descruza. Cuando salimos al pasillo, mi hermana se movió rápido, tratando de alcanzarme. Naomi, siseó. ¿Espera? No me detuve. Mi abogado se interpuso entre nosotras como un muro. No hable con ella, dijo firmemente. Ni una palabra. Los ojos de mi hermana brillaron con odio. ¿Crees que estás limpia? Espetó. ¿Tú crees? Mi abogado no parpadeó. Ella está documentada, dijo. Tú estás expuesta. Mi madre estaba detrás de ella, con el rostro en blanco, como si su cerebro todavía estuviera tratando de reescribir lo que había sucedido. Pero el tribunal ya lo había escrito. Y los tribunales no olvidan. 2 semanas después, el banco proporcionó la grabación de la llamada y las notas internas bajo citación confirmando que mi hermana inició el informe de explotación e intentó agregarse como contacto autorizado. Mi retención de nómina se levantó en 48 horas y Recursos Humanos documentó el intento de falsificación como un incidente de fraude externo, lo que protegió mi historial laboral. El fiscal del distrito presentó cargos contra mi hermana por intento de fraude y delitos relacionados con falsificación vinculados a hacerse pasar por una orden judicial. Y el tribunal emitió sanciones contra mi madre por presentar a sabiendas acusaciones falsas y buscar alivio basado en reclamos contradichos por sus propias pruebas. La orden de protección se volvió permanente durante la duración del caso. Y cuando mi madre trató de explicarse contactando mi lugar de trabajo nuevamente a través de un tercero, fue citada por desacato. La audiencia final terminó de la manera que ella nunca esperó. El juez desestimó su petición con perjuicio, y las únicas cuentas que fueron examinadas fueron las que ella trató de usar como armas porque al rastro de auditoría no le importa quién llora más fuerte. En los comentarios, cuéntenme esto, si alguien intentara arruinar su trabajo con una orden judicial falsa, ¿se quedarían callados y reunirían pruebas? ¿O los confrontarían inmediatamente y se arriesgarían a darles la reacción que quieren? Si quieren más historias como esta, denle me gusta, suscríbanse y los veré en la próxima historia.